A ver, se está viendo el point to fix. ¿Quién me puede? ¿Estará la delegada? ¿Estarás viendo, delegada? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Gracias, perfectamente. Entonces ya habíamos visto esta primera parte, todo lo que era el asentamiento, que el asentamiento en términos generales ese fenómeno lo podemos dividir en tres fases. El asentamiento elástico, que está comprendido en el rango elástico. El asentamiento por consolidación primaria, que nos interesa fundamentalmente en el campo de las arcillas, y el asentamiento por consolidación secundaria, que es un asentamiento también que se presenta en suelos finos posteriormente al asentamiento por consolidación, ¿no? A lo largo de los años. El asentamiento elástico se presenta tanto en el suelo granular como en el suelo fino, cohesivo. Sin embargo, en el suelo granular es un fenómeno casi instantáneo. Eh, en el suelo cohesivo también prácticamente es casi instantáneo. Los dos están orientados a ser analizados en el rango elástico, pero sin embargo hemos desarrollado, hasta este momento estamos desarrollando todo lo que sea comprendido dentro de los suelos arcillosos, que es lo más cercano que tenemos. Sin embargo, debo de aclarar que también hay metodologías para, digamos, analizar el asentamiento elástico en suelos granulares. Hay un pequeño detalle que para este asentamiento elástico, que es un asentamiento teórico básicamente, bueno, esta teoría pues está fundamentada en una serie de hipótesis como suelo isotrópico, que el suelo se comporta en el rango elástico, que cuando quitamos la carga recupera su dimensión original. Todas estas consideraciones se prestan bastante al suelo arcilloso, no tanto al suelo granular, pero o sea, vuelvo a repetir, aún así también se han creado teorías para hacer análisis en suelos arenosos. Entonces ya habíamos visto acá en el suelo, en el asentamiento inmediato o elástico, que este asentamiento, el análisis de este asentamiento involucra el módulo de elasticidad no drenado y a relación de Poisson o de Poisson, ¿no? La metodología para estimar el asentamiento inmediato en suelos granulares es el método de Smerman. Acá está, este método. eh, no lo hemos hecho todavía no lo hemos hecho, lo vamos a hacer también. Y esa es la técnica que se vamos a emplear. Hemos definido también las zapatas, las cimentaciones como rígida y flexible, según la característica según la relación que hay entre el ala, el tamaño del ala y el peralte, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque ya se sabe, pues, esta es una de las características, en base a esta consideración, es que hay un comportamiento totalmente diferente, ¿no? La cimentación flexible tiene un comportamiento irregular, ¿no? En el centro de la cimentación es donde se produce la flecha máxima. En cambio, la cimentación rígida, en todos sus componentes, se asienta de una manera similar. Bueno, esa es la gran diferencia. Y bueno, habíamos visto la fórmula, pues, ¿no? Que es esta que está acá para poder hacer el asentamiento elástico. Es lo que habíamos visto. Teníamos relaciones empíricas, pero también relaciones de campo para calcular el módulo de elasticidad en función del número de penetración estándar y de la cohesión. Habíamos visto algunos valores teóricos, aunque no tan teóricos, son valores ya producto de investigaciones, resultados de ensayos, y bueno, acá nos podían dar eh, casi generales, se podría decir, tanto del mu, ¿no? De Poisson, también del E, que es el módulo de elasticidad, ¿no? Y también podríamos entrar a esa tablita para calcular el, el- el factor de inflexión,
Estamos este factor de inflexión que está acá, ¿verdad? También podríamos calcularlo, ¿no? A través de esta tablita, que es muy genérica, ¿no? La tablita que estamos viendo, esta de acá, en la cual pues nos da las características según la forma de la zapata. Y entonces puede ser, pues se divide en dos, ¿no? Tenemos zapatas que son flexibles y zapatas que son rígidas. Y en ese sentido, para el caso de la flexible, tenemos la posibilidad de utilizar toda esta parte, ¿no? Porque podemos analizar en el centro, en la esquina, en el medio, promedio es este de acá, el centro, esquina y promedio. Es en función pues también de las dimensiones, en función de la forma, ¿no? Puede ser rectangular, podría ser cuadrada o puede ser circular. Sin embargo, para lo que es cimentaciones rígidas, tendríamos que usar esta parte y ahí todas son iguales, no hay centro, esquina, promedio, no hay nada, sino es una sola, en función lógicamente de la forma que tenga la zapata. Ya, eso es un cuadro muy práctico que también podríamos utilizar. Sin embargo, nosotros estamos utilizando, a ver, vamos por acá, estamos utilizando el ábaco de Steinbrenner en función de F1 y F2 para poder calcular ese factor de influencia. Y ese ábaco F1 y F2 lo vamos a obtener de este gráfico. También podría ser. Y a través de unos ejemplos, bueno, acá lo hemos calculado, cómo se calcula. Y también habíamos visto que cuando tenemos de pronto situaciones, pues, así como estas, a ver, situaciones en la cual hay una excavación, ¿no? Entonces, Steinbrenner también está considerando ahora el I sub P a través de pero esta tabla ya está en función de D sobre B, que es pues la profundidad que queda después de la excavación, y L sobre B, ¿no? La longitud entre el ancho de la zapata, y ahí podríamos encontrar los valores de F1 y F2, ¿no? En forma directa. Bueno, también podría ser ese un caso, un método. Acá habíamos hecho un ejemplo. Hacemos el ejemplo. También habíamos visto el ábaco de Jambú. Este ábaco de Jambú que es bien, bien práctico. Ahí estamos. Y Jambú, pues, tenemos acá en función de L sobre B y en función de mu. No podríamos encontrar, perdón, de H sobre B, H sobre B, y en función de L sobre B, ¿no? Que son estas curvas. Podríamos ingresar, vamos por acá, H sobre B, en la cual habría que definir bien claro, vamos a agrandar, acuérdense, H, el valor de H en este caso es este valor que está acá, debajo de la excavación, ¿no? Entonces, también podría, y D, bueno, es la parte superior de la excavación. Con esas consideraciones, podríamos entrar a esta tablita y también calcular un valor de mu sub 1, que está acá. De igual manera, podemos calcular mu sub 0 en esta otra tabla y entrar, pues, en todo caso, a esta fórmula para calcular el asentamiento cuando hay una excavación, ¿no? También habíamos visto un ejercicio en la cual
estábamos no siguiendo esta metodología, sino restándole el peso específico por altura de esta zona excavada, ¿no? También podría ser. Bueno, acá tenemos ya un ejemplo que ya lo hemos visto, ¿no? Y este era para áreas circulares, ya quedó pendiente, la verdad que no consigo este ábaco. Este ábaco de acá, si no consigo ya voy a tener que emplearlo nada más. Y ahora estamos entrando al asentamiento por consolidación primaria. Este asentamiento por consolidación primaria ya no está encajado, ya no está, no presenta las consideraciones generales que presentó el asentamiento inmediato. Acuérdate, estamos en el asentamiento por consolidación primaria. El asentamiento inmediato asume que se da en los primeros instantes que se pone la carga, y en esos instantes está presente todas las leyes generalizadas de Hooke, estamos en el rango elástico. Acá ya no se toma esa consideración, sino básicamente es el resultado del análisis en laboratorio, ¿no? La teoría de la consolidación nos va a poder permitir estimar, ¿no? Inferir, predecir en todo caso la magnitud de los asentamientos, y también vamos a poder determinar la velocidad y el tiempo en que se producen, ¿no? Esto es lo que nos va a interesar. Debido pues a que asentamientos diferenciales pueden generar el colapso de una estructura. Y cuando nosotros incrementamos carga, ¿no? Se genera una compresión. Y esta compresión es causada por la deformación de las partículas del suelo, por el reacomodo de las partículas del suelo y expulsión de agua o aire de los espacios vacíos, ¿no? Estas tres consideraciones están presentes, son las que generan, ¿no? Son las que causan, son las que generan la compresión, ¿no? ¿Por qué el volumen se achica? ¿Por qué el volumen decrece? Bueno, por estas, pues porque se deforman las partículas del suelo, porque las partículas del suelo se reacomodan y porque se expulsa agua o aire de los espacios vacíos, ¿no? En términos generales. Hay que tener unas consideraciones fundamentales en este aspecto, ¿no? Cuando un estrato de suelo saturado está sometido a un incremento de esfuerzos, la presión de poro del agua aumenta repentinamente. En los suelos arenosos, que son altamente permeables, el drenaje causado por el incremento en la presión de poros del agua se lleva a cabo inmediatamente. El drenaje del agua de los poros va acompañado por una reducción en el volumen de la masa de suelo, generándose asentamiento, ¿no? Ese drenaje pues genera que el volumen se achique y se genera el asentamiento. Debido al rápido drenaje del agua de los poros en los suelos arenosos, el asentamiento inmediato, el que vimos antes en la zona elástica, y la consolidación se efectúan simultáneamente, ¿no? Ahí nomás una cosa rápida. Sin embargo, no es el caso de los suelos arcillosos, que tiene baja permeabilidad y el asentamiento por consolidación depende del tiempo, ¿no? ¿Por qué dependerá del tiempo? Bueno, pues porque como el agua fluye, pero tan poquito, tan lentamente, se va a demorar, pues, ¿no? Un tiempo determinado. Y entonces por eso que dice que depende del tiempo. Y entonces, si nosotros hacemos una gráfica de la consolidación, ¿no? Del tiempo, perdón, de la deformación versus tiempo en una escala logarítmica, si comenzamos a analizar cómo se deforma, va a salir una gráfica como esta, ¿no? Que ha sido, digamos, esta gráfica, esta imagen es obtenida del libro de Braha Das para efectos educativos. Y entonces vamos a poder determinar tres etapas distintas, ¿no? La primera etapa es compresión inicial causada principalmente por la sobrecarga.
Estamos. Esta es la compresión inicial en la primera etapa, estamos en el rango elástico. La segunda etapa es la consolidación primaria, ¿no? Durante la cual el exceso de presión de poro por agua es gradualmente transferido a los esfuerzos efectivos por la expulsión del agua de poro. Bueno, ¿a qué se refiere? Pues, ¿no? Que resulta que en esta etapa está la carga, pero lo que pasa es que en la primera etapa estuvieron resistiendo el suelo más el agua, o el aire, si se quiere, estuvieron resistiendo la carga, pero a medida que se incrementó esa carga, o con el paso del tiempo, la carga está ahí, el agua y el aire que resistían se expulsaron, se fueron de ahí y lo dejaron solo al esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es ese esfuerzo? El esfuerzo efectivo. Y entonces por eso dice pues que hay una transferencia, ¿no? Dice, es transferido gradualmente a los esfuerzos efectivos por la expulsión del agua de poro, ¿no? Ese es el fenómeno. Y bueno, esa es la segunda etapa, ¿no? Es la etapa de la consolidación primaria. Después de esto hay una tercera etapa, que es la etapa de la consolidación secundaria. Ocurre después de la total disipación del exceso de presión de poro del agua, cuando alguna deformación del espécimen tiene lugar debido al reajuste plástico de la estructura. Miren, hay un reajuste plástico. Bien, entonces ese es el gráfico que explica a las tres etapas o los tres tipos de asentamientos que genera un suelo. Sin embargo, cuando ya hacemos una muestra de suelo, lo hacemos en el edómetro, en la mesa del consolidómetro, en el laboratorio. Ya vamos a ver, y esta gráfica ya la vamos a ver en esta clase cómo sale más adelante. Esta gráfica nos va a mostrar, perdón, primero vamos a hacer una gráfica relación de vacíos versus presión efectiva, ¿no? Relación de vacío sedimencional y presión efectiva en kilonewton sobre metro cuadrado. Y esta presión efectiva la vamos a representar en una escala logarítmica. Relación de vacíos en una escala decimal, y entonces estamos ante un gráfico semilogarítmico. Nos va a salir un gráfico como el que ustedes ven en color azul, ¿no? Es un gráfico en el cual tiene una parte curva y después en la parte final tiene una línea recta. Si nosotros ese mismo espécimen, cuando ya llega al máximo de su deformación, le comenzamos a quitar la carga, va a salir otra curva, una línea que está acá, que de color turquesa, de este color medio rojito que está acá. Muy bien, entonces tenemos acá varias cosas por analizar. Resulta pues que hay un punto, una coordenada, acá está, este valor, vamos a ponerla por acá, vamos a verla. Este que está acá. Hay un punto, hay una coordenada que le vamos a denominar esfuerzo de preconsolidación. Esfuerzo de preconsolidación. ¿Y qué cosa es ese esfuerzo de preconsolidación? Bueno, es un valor que representa la presión efectiva máxima que ha tenido esa muestra de suelo o ese suelo, evidentemente, en el pasado. Hasta la fecha es lo máximo que ha tenido. Estamos en el pasado, para ser más exacto, ¿no? Presión efectiva máxima que ha tenido en el pasado se llama esfuerzo de preconsolidación. Esta gráfica también nos sirve para poder, si nosotros obtenemos la pendiente, que viene a ser pues la variación de E entre la variación del esfuerzo efectivo, pero bueno, pues para poder compararlos, acá tendría que ser el logaritmo de el logaritmo de un punto menos el logaritmo de un punto de acá adelante menos el logaritmo de un punto de acá atrás. Entonces, entre eso, es decir, la variación de E entre la variación de los logaritmos de estos dos puntos nos va a dar la pendiente. Ese valor le vamos a conocer como índice de compresibilidad. Y si hacemos lo mismo con los logaritmos y con la variación de E, pero de esta recta que está acá, este segmento,
Y entonces vamos a obtener el índice de expansión. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a mirar. Pero estamos conociendo, estamos identificando las partes de esta curva. Lo que me interesa es darme cuenta que este punto, ya vamos a ver la metodología de cómo lo determinamos, es importante. Es la determinación del esfuerzo de preconsolidación. Por eso que muchos dicen, pues la arcilla tiene memoria. ¿Por qué? Bueno, dicen que tiene memoria, ¿por qué? Porque a través de este ensayo yo puedo encontrar en el pasado de este suelo arcilloso cuál fue su presión efectiva máxima, ¿no? ¿Y para qué pues me va a servir eso? Bueno, vamos a ver. Bueno, resulta pues que vamos a partir de ahí a dividir en dos tipos, ¿no? Toda la zona que está antes del esfuerzo preconsolidación se conoce con el nombre de arcilla preconsolidada. Es decir, la presión actual es menor a la presión que tenía en el pasado. ¿Por qué disminuyó la presión actualmente a la que tenía en el pasado? Bueno, pues les dije, de repente ahí de repente se dio un proceso de deshielo, de repente hubo un lago, un río, no sé si se ha secado, se ha desviado, de repente por cuestiones sísmicas ha perdido carga por gravedad, una serie de factores que hacen pues que esa zona de preconsolidación sea menor a la que tuvo en el pasado. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que estemos ante la presencia de un suelo que en la actualidad la presión ejercida es mayor a a la que tenía en el pasado, que es la de preconsolidación. ¿Y por qué se dio eso? Bueno, pues por fenómenos sísmicos, por fenómenos de generación de suelos transportados, fenómenos de transporte, etcétera. Hay mayor carga, ¿no? Entonces, este suelo es normalmente consolidado o la zona virgen también le dicen, ¿no? Tenemos entonces tres cosas que habría que identificar en estas curvas. Tenemos la zona de arcillas preconsolidadas, la zona de arcillas normalmente consolidadas y el punto frontera, que es el esfuerzo de preconsolidación. Esas son las características de la curva de compresibilidad. Acuérdense que esta parte es recta, esta parte también es recta. Ahora que lo veamos en el Excel van a ver cómo sale. Y bueno, y esta es la curvita que la necesitamos siempre, que va a salir. Entonces, ¿cómo vamos a determinar las fórmulas? Bien, para determinar las fórmulas vamos a considerar un estrato de arcilla saturada de que tiene este espesor, ¿no? H. Ahí está. Bajo una presión, producto de una sobrecarga en la superficie. Acá está, mira, este es el incremento del esfuerzo. Ahí está. Que provoca un incremento de esfuerzo promedio, ¿no? Que inducirá un asentamiento, delta de H. Así lo vamos a representar. Ese asentamiento va a ser, vamos a producir ese delta de H. Entonces, acuérdense que, digamos, también hay que ver acá algo. Resulta que acá tenemos un estrato de arcilla, pero el estrato de arcilla está confinado por la parte superior con arena y abajo en la parte inferior también por arena. Entonces, cuando le sometamos a esta presión, a este incremento de esfuerzo que está acá, ¿qué va a pasar? Hemos dicho por teoría que el agua de los poros van a salir. Entonces, ¿por dónde va a fluir? Bueno, resulta que de la mitad, acá tiene posibilidad de irse para arriba, ¿estamos? Y acá también de la mitad tiene la posibilidad de irse hacia abajo, ¿estamos? No hay mayor inconveniente. Ahí estamos. Entonces, cuando calculemos el esfuerzo efectivo lo vamos a calcular acá en el centro del estrato, porque el agua tiene la posibilidad de discurrir en ambos sentidos. Puede darse el caso en la cual acá abajo, en esta parte de abajo, ya no sea arena, sino sea un material rocoso, puede ser un material impermeable, ¿no? Entonces el agua
y acá arriba sí que sea arena. Entonces ahora sí el agua va a tener la posibilidad de pronto fluir así nomás, desde abajo hacia arriba. Entonces el análisis de mi esfuerzo efectivo lo voy a hacer acá abajo. Ya ese es lo que tenemos inicialmente que darnos cuenta. Entonces vamos a analizar una muestra de suelo que al haber sido sometida al ensayo de consolidación en el laboratorio, vamos a encontrar que inicialmente pues tenía una dimensión, podríamos decir una altura si se quiere, y posteriormente va a haber una variación en la longitud de esa muestra, en la altura de la muestra. Si estos elementos lo hablamos en relación de la relación de vacíos, en función de la relación de vacíos, y le vamos a definir por cuestiones de prácticas que el volumen de sólidos sea igual a la unidad, entonces vamos a encontrar que el volumen de vacíos va a ser pues todo esto, ¿no? Va a ser volumen de la parte gaseosa más todos los vacíos van a quedar acá, porque ya se van a expulsar. Pero entonces va a haber un decrecimiento en la relación de vacíos. La relación de vacíos y el volumen de vacíos en este caso van a ser iguales. Y si nosotros quisiéramos determinar toda la dimensión de nuestra muestra, en función de los datos que tenemos acá, vamos a tener que toda la altura va a ser 1 más la oquedad inicial. Ya, perfecto. Entonces nosotros vamos a poder hacer una relación, una proporción, porque está directamente relacionado, ¿no? Entonces, esta variación de la altura entre la altura correspondiente, que está acá la tenemos, va a ser igual pues a esta variación de la oquedad entre 1 más la oquedad inicial, pues en todo caso estamos hablando. De ahí vamos a partir y entonces vamos a despejar esta variación de la altura. Esa variación de altura pues viene a ser el asentamiento, cuánto se asentó. Entonces eso nos va a salir despejando de la fórmula la variación de la relación de vacíos, 1 más la relación de vacíos por la altura total del espécimen. Bueno, esta formulita nos va a servir, es fundamental porque a partir de ahí voy a poder llegar a determinar todas las características de las fórmulas. Entonces comienza a aparecer términos. De la curva de compresibilidad, nosotros vamos a encontrar el coeficiente de compresibilidad de la curva inicial, ¿no? ¿Cuál es la curva inicial? Esta curva. Vamos a analizar de esta curva que está acá. Entonces comienzan a aparecer, si nosotros dividimos así en términos generales, la variación de la relación de vacíos entre la variación del esfuerzo efectivo, a ese cociente le denominamos coeficiente de compresibilidad. Entonces la ecuación anterior que habíamos visto, la vamos a reemplazar por la ecuación pues que está acá, reemplazando en la ecuación inicial. Acá estamos, mira, en vez de reemplazar este delta de E, vamos a reemplazar este delta de E. Y acá está, mira, ve. En vez de delta de E, lo estamos reemplazando por el coeficiente de compresibilidad. Perfectamente. El coeficiente de compresibilidad, entonces, esta ecuación ahora va a quedar de esa manera, en función del coeficiente de compresibilidad. Pero ese coeficiente, tenerlo en relación al coeficiente de compresibilidad todavía no es práctico. Entonces, aparece otro valor. El coeficiente de compresibilidad volumétrica. El coeficiente de compresibilidad volumétrica es una relación que varía pues
el volumen unitario, pero es producido por el aumento del esfuerzo efectivo. Estamos, acá está, es un valor teórico y entonces lo vamos a poder reemplazar. Vamos a reemplazar en la misma fórmula en la ecuación anterior. Ahora este A sub B entre 1 más C lo vamos a reemplazar acá, pues, ¿no? Y acá lo estoy reemplazando en todo caso. Y me va a quedar, voy teniendo esto acá. Ahora, habíamos dicho en antes, acá mira, vamos a regresar. Vamos a determinar en esta zona, al trabajar en esta zona, estamos trabajando con valores que son valores de esfuerzo mayores a los que tuvo en el pasado. Y eso entonces para tales fines necesitamos calcular el índice de compresibilidad, este que está acá. Y es la pendiente, que vamos a hacer la relación, mira, a ver, vuelvo a repetir, si yo quiero calcular la relación decimal, una relación decimal entre una logarítmica, tengo que sacarle logaritmos acá abajo, pues entonces acá voy a tener variación de E entre la variación de los logaritmos. Estamos. Entonces, es por eso que llego acá, a lo mejor acá, mira, ahí está. C sub C. C sub C es la variación de E, estamos, entre la variación de los logaritmos. Pero esa variación de los logaritmos, como es una resta, bueno, puede pasar a ser un cociente. Estamos. Entonces, ese C sub C voy a despejar de ahí, voy a despejar este valor y lo vamos a reemplazar. Ahí está, mira. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener la fórmula para arcillas normalmente consolidadas. A ver un momentito que me tocan la puerta, por favor. Aló, aló. Muy bien, disculpen, continuamos entonces. Esta de acá es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el asentamiento de una arcilla normalmente consolidada. Recuerden que sus componentes, esta ya lo hemos visto, esta H es el espesor del estrato de arcilla. ¿Estamos? Entonces, de la misma manera, pero ahora vamos a calcular el índice de expansión. Y ese índice de expansión lo habíamos obtenido, acá está, mira, lo habíamos obtenido en la zona de descarga, cuando en el laboratorio descargamos, en esta zona de acá, ahí está, cuando en el laboratorio descargamos. Igualito vamos a calcular la pendiente. Y entonces, con el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, calculamos el índice de expansión. Ese índice de expansión nos va a servir para calcular, pues, esta fórmula que está acá. Y este es para la zona preconsolidada. Estamos, entonces tenemos ya, dependiendo del tipo de arcilla,
si es preconsolidada o es normalmente consolidada, vamos a poder nosotros determinar el asentamiento con estas fórmulas. Pero también hay una manera empírica de calcular ese índice de compresión, que son pues a través de estas fórmulas que están acá, ¿no? Que las he obtenido del libro de Brajadas, que están en función del límite líquido, ¿no? Si son arcillas inalteradas, obtenemos esto. Si son arcillas remoldeadas, vamos a obtener este valor de acá. ¿Cuál es la diferencia entre inalteradas y remoldeadas? Inalteradas, pues cuando lo tenemos en campo, totalmente inalteradas, y remoldeadas cuando una muestra alterada la compactamos, la ponemos en el molde, estamos remoldeándola, ¿no? Entonces, también podríamos obtener de esta manera, ¿no? Tendríamos que haber obtenido el límite líquido, y de una manera práctica que se acerca mucho a la realidad. También el índice de compresión podemos obtenerlo en función de estas otras expresiones, que bueno, no son tan comunes, de Rendón y Erro y Nagaraj y Murty también nos dan estos dos valores que están acá, ¿no? Ahora, el índice de expansión generalmente está en esta proporción, ¿no? Es de 1/5 a 1/10. ¿Ya? De 1/5 a 1/10. Ahí estamos, acuérdate. El índice de expansión en función del índice de compresión. Y tenemos valores acá también aproximados, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo, que también es obtenido de Brajadas. Un resumen de fórmulas para saber qué hacer en cada momento. Vamos por partes. ¿Cómo analizamos? Mira, también, en el primer caso, si tenemos que mi esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical es igual al esfuerzo de preconsolidación, ahí está, mira, si el esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical es igual al esfuerzo de preconsolidación, entonces tú agarras y vas a utilizar esta fórmula que está acá. Normal nomás, no hay ningún problema. Otra situación, si cuando evalúas el esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical y eso resulta menor que el esfuerzo de preconsolidación, ya pues entonces tú vas a agarrar y vas a utilizar esta fórmula que está acá. Ahí está, mira, son las dos anteriores. Vamos a avanzar. Pero se puede dar el caso, la otra alternativa, la otra posibilidad, que el esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical sea mayor que el esfuerzo de preconsolidación, ¿estamos? Entonces ahora ya utilizas esta fórmula que está acá, esta fórmula más grande, en función de todos los elementos que les he mencionado anteriormente. Tres posibilidades que se presentan, ¿no? Tres posibilidades que se pueden presentar, repito, mira, la primera, esta de acá, que el esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical sea igual al esfuerzo de preconsolidación. La segunda, que el esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical sea menor que el esfuerzo de preconsolidación, utilizas esta fórmula. Y el tercer caso, cuando el esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical sea mayor que el esfuerzo de preconsolidación, utilizas la fórmula que está abajo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a considerar. Acá es un resumen de fórmulas. Entonces, pero ¿cómo voy a obtener el esfuerzo de preconsolidación en el laboratorio? Bueno, hay un procedimiento que también es muy interesante, que consiste de la siguiente manera. A ver, acá está descrito, pero más o menos lo voy a explicar. Cuando hago este color negro es la gráfica, va a ser la gráfica
que hemos visto anteriormente. Entonces, la gráfica está compuesta por una parte recta y una curva. Una parte recta y una curva. Entonces, dentro de la curva veo, me ubico un punto que tenga un radio de curvatura mínimo, ¿no? Porque por acá los radios, si ustedes ven la curva, son más grandes, acá es más pequeña, y acá más o menos lo obtengo, lo pongo. En esa parte, donde he encontrado ese punto, en ese punto, voy a trazar una horizontal. Ahí está la horizontal. Estamos. Ahora, a continuación, vamos a trazar una tangente que pase por ese punto. Vamos a trazar la tangente, mira, que pase por ese punto. Ahí está la tangente. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora es trazar la bisectriz a ese ángulo. Ahí está la bisectriz a ese ángulo. Entonces, a continuación, bueno, voy a borrar por líneas muy curvas, muy gruesas. A continuación, voy a proyectar de la línea recta, la voy a proyectar, y donde intersecte a la bisectriz, ahí le intersectó a la bisectriz, ya pues ahí, a partir de ahí, bajo, voy a bajar. Entonces, ese valor que nosotros estamos encontrando ahí, ese valor corresponde al esfuerzo, este valor de acá corresponde al esfuerzo de preconsolidación. Estamos, entonces, totalmente sencillo. Esa es una forma de encontrar el esfuerzo de preconsolidación en base al gráfico que obtenemos en el laboratorio. Ahora el famoso OCR, que es la relación que hay entre el esfuerzo de preconsolidación, ¿no? Entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo, ¿no? También, ¿no? Esa es una relación también bastante conocida, el OCR, y hay valores, ¿no? Digamos, nos dicen de que para, digamos, un suelo normalmente consolidado, el OCR es 1, y para un suelo sobreconsolidado es mayor que 1. También son datos, son valores que nos pueden servir para obtener el esfuerzo de preconsolidación. ¿Por qué necesitaría esa información? Porque de pronto el esfuerzo efectivo, este que está acá, el esfuerzo efectivo, ese sí lo podría calcular. Entonces, bueno, acá ya es lo mismo, acá estamos con las condiciones de Nantes, con las características de Nantes, acá están. Recuerda, esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical, lo comparas con el esfuerzo de preconsolidación. Si es que es igual, utilizas la fórmula que está ahí. Acá, si es menor, acá salió menor igual. Si es menor, utilizas esta fórmula. Y si es mayor, utilizas la fórmula que está acá. No hay mayor inconveniente. Vamos a un ejemplo. Nos dicen, en la figura se muestra el perfil de un suelo. Si se aplica una carga, no, acá estamos. Si se aplica una carga uniformemente distribuida, acá este suelo, ahí está. ¿Cuál será el asentamiento del estrato de arcilla? Mira, pues acá tienes arena y acá tienes arcilla. ¿Estamos? ¿Cuánto se asienta este de arcilla? Causado por la consolidación primaria, ¿no? Ahora, nos dan como dato, para la arcilla nos dicen, pues ya de frente, mira, en este caso el esfuerzo de preconsolidación, 125 kilómetros sobre metro cuadrado, y el C sub S, índice de compresión,
tenemos la relación que hay entre los dos es un sexto, ¿no? C sub S es un sexto de C sub C. Muy bien, entonces, si nosotros analizamos, inicialmente lo primero que tengo que ver es cómo está el estrato. Tenemos H, acá está, ya tenemos 5 metros. A la parte superior es arena, la parte inferior también es arena. Entonces tendré que analizar un punto medio. Acá voy a analizar, porque el agua puede fluir hacia los dos lados y voy a tener un punto de análisis en la mitad. ¿Para qué? Para calcular mi esfuerzo efectivo. Y acá está, mira, a ver. Ahí estamos, lo que les dije. Analizamos a la mitad el estrato de arcilla debido a que dicho estrato se encuentra limitado por estratos permeables y el agua podrá fluir por ambos lados, ¿no? Puede fluir hacia arriba o fluir hacia abajo. Y veo los datos pues, que me dan, ¿no? Me dan acá la arena, bueno, me están diciendo, acá me dicen peso específico seco. Bueno, supongo que será seco pues acá arriba, 2.5 metros. Bajo el agua ya me dan el peso específico saturado, ya los elementos están sumergidos bajo el agua. Y acá, con respecto a la arcilla, me dan también el peso específico saturado. ¿Para qué me dan eso? Para poder encontrar el peso específico sumergido, que es peso específico saturado menos peso específico del agua. Me dan la relación de vacíos inicial y me dan el límite líquido. Perdón. Entonces, esos son los datos que me están dando y también, pues, evidentemente, me dan las dimensiones, las alturas que voy a necesitar y me están dando la presión de sobrecarga. Entonces es la información importante también con saber dónde está el nivel freático. Nivel freático, ahí está. Perfecto. Entonces calculamos el esfuerzo efectivo promedio a la mitad del estrato de arcilla, en el punto A. Muy bien, entonces acá vamos a ver el esfuerzo efectivo en este punto. A ver, es esta altura, mira, al peso específico por la altura. En este caso, altura por peso específico. 2.5 por el peso específico seco de la arena. Ya, esa es esta parte. 2.5 por peso específico de la arena. Seguimos bajando. Más acá. Como todo vale 7, ¿no? Acá veo que 7 es hasta acá. Que esa distancia es 7. Yo no quiero eso, sino yo quiero solamente este espacio. Entonces, pues, su altura será 7 menos 2.5 multiplicado por el peso específico sumergido de la arena. Entonces, vamos a tener este elemento. Y por último, tengo que analizar a la mitad, 5 medios por el peso específico sumergido de la arcilla. Ahí está. Los tres elementos que voy a tener que analizar. Y a ver quién está llamando en este momento. ¿Quién llama? Ay, no. A ver, repito, quiero poner en silencio mi celular. Para que no estén interrumpiendo. Ya, perfecto. Entonces ya acá empezamos pues al reemplazar valores, 2.5 por peso específico de la arena más 7.5, acá tenemos por el peso específico sumergido. Peso específico sumergido viene a ser el peso específico saturado menos peso específico del agua, igualito el peso específico sumergido de la arcilla. Peso específico saturado de la arcilla menos peso específico del agua. Ahí está. Entonces tenemos toda esa información. Estamos trabajando con peso específico del agua 9.81, mira. Y los pesos específicos de la arena tenemos acá 16.5, es este que está acá. Tenemos acá 18.81 para la arena, acá está 18.81 para la arena, menos peso específico del agua. Y para la arcilla tenemos 19.24, que acá está, menos peso específico del agua. Ya, pues efectúas todo eso y vamos a tener acá la respuesta, el esfuerzo efectivo a esa profundidad, a la mitad del estrato de arcilla, ¿no? Toda esta parte de acá, hasta ahí nada más, es
105.33 kilonewton sobre metro cuadrado. Fuerza sobre área, kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces esto ya una vez que tengo ese valor, me va a servir pues para poder analizar. Digo, acá. El esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical, acá está estos dos, ¿estamos? Es igual a 155.33. Pero ¿cómo es ese valor con respecto a este dato que me han dado, que es el esfuerzo de preconsolidación? Bueno, es mayor, es mayor. Ah, ya, pues al ser mayor, entonces utilizaré toda esta fórmula acá inmensa que nos han dado. Con eso voy a calcular el asentamiento. Ahí lo único que tienes que tener cuidado son en las unidades. Perfecto. Entonces, vamos por partes, dijo no sé quién. Y tenemos que, a ver, la altura del estrato, el espesor del estrato es esto, 5 metros. Ahí está, mira, no te confundas. Si bien es cierto, has analizado a la mitad, pero la altura del estrato para la fórmula es toda esa distancia. 5 metros. El E sub 0 es un dato que nos han dado. Ese E sub 0 está acá. Ya, pues, es la relación de vacíos inicial, el esfuerzo efectivo, que ya lo has calculado. El C sub C lo calculas con esta fórmula que te mencioné anteriormente. ¿Por qué lo calculo con esta fórmula? Porque me están dando límite líquido. Entonces calculo y me sale 0.36 C sub C. El C sub S me dicen que es un sexto. Ahí está, acá me están dando ese dato, de C sub C, entonces puede ser 0.06. Ya está, tienes todos los ingredientes, reemplazas en la fórmula y te va a salir 101 milímetros. Ahí estamos. A ver, me siguen tocando la puerta. Otra vez voy a abrir un ratito, por favor. A ver. Bueno, ahora sigamos. No voy a abrir. Ya está. Entonces, hasta ahí espero que no todo está totalmente claro. Mira, transparente. De esa manera vas a proceder. Cuando te dan esa información, lo que vas a tener que hacer para ver qué fórmula vas a utilizar, vas a hacer estos análisis correspondientes con tu esfuerzo efectivo, incremento del esfuerzo vertical, y lo vas a comparar con tu esfuerzo de preconsolidación. Con todo eso, ya pues ahí trabajas con mucho cuidado con las unidades. En el Excel no vas a tener mayor problema. Ahora, el ensayo de consolidación unidimensional, ¿no? Está enmarcado, pues, en el Perú, por la ASTM D2435-90, la ASHTO T216. Pero para hacer este ensayo tenemos que asumir hipótesis. La muestra que vas a ensayar tiene que estar saturada totalmente. Grado de saturación 100%. El flujo del agua es vertical, no es horizontal. Entonces el coeficiente de permeabilidad horizontal es igual a 0. Se desprecia la compresibilidad del agua y de las partículas de suelo frente a la compresibilidad de la masa de suelo, y es válida la ecuación, la ley de Darcy. ¿Te acuerdas? La ley de Darcy. Ah, pues ahí está, mira. Con eso no hay mayor inconveniente. Entonces vas a tener una muestra inalterada. Es recomendable trabajar con este tipo de muestra. O sea, el espécimen, pues bueno, lo vas a tallar, ¿no? Pero ¿para qué lo voy a tallar? Bueno, lo voy a tallar pues para que entre evidentemente al molde. Hay un molde ahí, ¿no? Entonces ahí lo tallas de esa manera. Es una parte delicada, no se debe rajar, nada, fisurar, nada. Esa es la parte importante. Y vas a utilizar pues la mesa, el odómetro o consolidómetro. Este procedimiento, un poco más rudimentario, pero no tanto, fue sugerido por Carter Sagi en 1925.
Ahora será un poco, este es de laboratorio, un poquito más sofisticado, etcétera, pero en términos generales era exactamente el mismo, ¿no? Y para tales fines utilizamos estos deformímetros. Ahí está. Esos son deformímetros. También tenemos acá unas pesas. Acá no están las pesas, pero acá tenemos que ponerle unas pesas cuadradas con una ranura, ingresan acá y le vamos incrementando la carga a la muestrita. Entonces, imagínate que a medida que le pones más carga acá abajo, este brazo aplasta la muestra. ¿Por qué? Porque el brazo baja, este brazo que está acá, va a bajar, pero como está totalmente directamente conectado con este marco, el marco va a aplastar, ¿no? Y así va a ir trabajando. Ahí está, es lo que les decía. Hay unas pesas y la pesa baja el brazo está conectado con el marco y el marco aplasta, va a ir aplastando, ¿no? Entonces, y al ir aplastando se va a ir hundiendo y el deformímetro va a ir marcando. Pero la prueba la tienes que hacer sobre una muestra totalmente saturada, ¿no? Le vas a echar agua para saturarla por 24 horas, mejor. El espécimen se mantiene bajo agua durante la prueba. Cada carga se mantiene usualmente durante 24 horas. Después se duplica la carga o la presión sobre el espécimen y se continúa la medición de la compresión. Al final se determina el peso seco del espécimen de la prueba. Bueno, es lo mismo. Bueno, es lo mismo en antes. Acá hemos hablado de lo mismo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esa gráfica? Bueno, esa gráfica está en función de esta explicación. Vamos a tener un espécimen de altura H en el laboratorio, estamos, y vamos a tener, va a tener su área de la sección transversal. De pronto, pues va a haber un incremento inicial. Acá este es el incremento inicial. Este de acá. Va a haber un incremento inicial. Es decir, un incremento una disminución, no un incremento, una disminución, una variación en la altura inicialmente, después una otra variación en la altura por más carga, dos, ¿no? Son dos variaciones de altura. Entonces, si nosotros quisiéramos saber pues, cuál ha sido toda la variación de la altura, ¿no? Entonces vamos a tener que es h, variación de la altura, h menos h final. No, menos la altura de sólidos, o sea, porque todo es h, estamos, entonces esta parte va a ser, la altura de los vacíos, va a ser igual a toda la altura menos la altura de sólidos. Y la altura de sólidos la vamos a determinar con esta fórmula, mira, el peso seco del espécimen, el área de la sección transversal del espécimen, la densidad de sólidos o gravedad específica y el peso específico del agua. Datos que podemos tener. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos acá, mira, un ejemplo. Tenemos acá los datos de una prueba de consolidación en el laboratorio. Así nos sale en el laboratorio. Sobre un espécimen obtenido en campo, la masa seca, es decir, calculas pues, ¿no? Su masa inicialmente con el contenido de humedad, etcétera, es, acá vamos a ponerle, a ver, acá está, 116,74 gramos, es la masa seca del espécimen. La altura inicial del espécimen, pues a la altura del molde, 25.4 milímetros, la gravedad específica de sólidos 2.72 y el diámetro del espécimen, que es el diámetro del molde al cual estás trabajando, 63.5 milímetros. Con esa información previa, digamos que hemos empezado y acá le damos a determinada presión. La altura final, esta es la altura, ¿no? Entonces, mira, la primera altura, cuando no hay presión, cuando es cero, ya pues es igual a la que nos están diciendo inicialmente. ¿Estamos? Entonces, a medida que le comienzo a poner carga, ya de lo que era 25,40, ya comienza a disminuir 25,9, 25, 25.
24, 29, 23, 22.06, pero esto, como verás, se está duplicando la carga. Es una prueba que demora varios días. Ahí está, mira. Ya, pues, entonces tengo los valores correspondientes. Entonces, con esos datos que están ahí y con la información previa, y lo primero que tengo que hacer es calculo mi altura de sólidos, que mostré anteriormente. Y calculo el área, pues, ¿no? Pi cuartos, diámetro al cuadrado, cuidado con las unidades, ¿no? Gravedad específica de sólidos, 2.72, peso específico del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Tengo todo, y el peso seco del sólido, 116.74, valores que puedo obtener, y entonces voy a obtener mi altura de sólidos. Perfecto. Entonces, seguimos toda esta parte que está acá, son los datos iniciales. Y muy bien, entonces voy a calcular la altura de vacíos en milímetros. Y la altura de vacíos en milímetros viene a ser pues la altura total que lo tenía inicialmente, menos esta altura de sólidos, que está acá. Y entonces comienzo, pues mi altura total, 25.4 menos 13.56, yo tengo este valor, y así comienzo a obtener cada uno de ellos. No tengo mayor inconveniente con respecto a todos estos datos que están acá. Obtengo mi relación de vacíos, y mi relación de vacíos es mi altura de vacíos entre mi altura de sólidos. Ahí lo puedo anclar en el Excel, y me va a salir pues todos estos datos que están acá. Los necesito. Y hago una gráfica, ¿no? Voy a sombrear, mira, mi presión efectiva, esta que está acá, con mi relación de vacíos. Es decir, ¿cuál? Voy a sombrear pues todo esto con lo último que he calculado. Y entonces ya pues me va a salir este valor que está acá. Este es el gráfico en papel semilogarítmico, un poquito más chiquito. Ahí estamos, ¿ves? Entonces esta parte recta, esta es la parte curva. Por acá le haré pues donde el radio es menor radio. Busco el menor radio, ahí le paso una tangente y puedo hacer todo el procedimiento para calcular mi esfuerzo de preconsolidación, ¿no? No hay mayor inconveniente. Porque si esta la paso a AutoCAD, ya al toque lo voy a poder hacer. Bueno, ese es el método que estoy repitiendo acá, no me di cuenta. El Casagrande, pues es lo que le expliqué anteriormente, cómo obtener ese esfuerzo de preconsolidación. Muy bien, ahora entremos al tema de la velocidad de consolidación. Entonces, Terzaghi, pues, como ustedes ven, lo menciona cada rato Terzaghi, porque Terzaghi es el que por eso que le dicen que es el padre de la mecánica del suelo. Terzaghi es el que propuso, ¿no?, la primera teoría para considerar la velocidad de la consolidación unidimensional en suelos arcillosos saturados, ¿no? Toda la derivación matemática se hace pues en función de todas estas hipótesis que están acá, que son prácticamente las mismas que mencioné anteriormente, ¿no? Para el mismo ensayo se siguen utilizando estas hipótesis que ya las mencioné. Y entonces aparece un factor adimensional que se llama factor tiempo. Ahí está, que es esta fórmula, en la cual tenemos que la fórmula es el cociente entre el coeficiente de consolidación, ese que está ahí, que bueno, que está en función pues de esta expresión, que K viene a ser el coeficiente de permeabilidad, T, que viene a ser el tiempo, y este H es lo que demora, ¿no? La altura de recorrido, el recorrido del tiempo, del fluido en el estrato. Ya hemos visto los recorridos, si es la mitad, si es todo el recorrido, ¿no? Y bueno, siempre va a estar presente pues estos valores, ¿no?, de coeficiente de compresibilidad, estamos, y el coeficiente, este es coeficiente de compresibilidad volumétrica,
y el otro es simplemente coeficiente de compresibilidad, ¿no? Son los valores que mostré anteriormente. Y aparece un término, el grado, que es importante porque esto, como comprenderás, determinar cuánto se asienta un estrato es un poco aproximado, ¿no? Entonces, de pronto aparece el grado de consolidación instantáneo U. Estamos, el grado de consolidación. Este grado, ya se malogró, a ver un ratito. Este grado de consolidación es el cociente, es decir, cuando decimos de grado de consolidación, estamos diciendo qué porcentaje se asienta en relación al total. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el cociente entre el asentamiento y el asentamiento final. Eso es lo que nos dice, ¿no? El grado de consolidación es qué porcentaje se asienta en función de todo, ¿no? De todo el asentamiento que sufrirá. Ese es el grado de consolidación. Eh, el tiempo requerido para alcanzar un grado de consolidación depende de la máxima distancia que debe recorrer el agua, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bien claro. Hemos dicho, si se analiza desde la mitad, si es que son dos estratos, está confinado entre dos estratos permeables, o se analiza desde un extremo, si está confinado en un lado con un estrato impermeable y otro impermeable, ¿no? Entonces hay que ver el recorrido que realiza el fluido. Y entonces, pero para esto hay tablas, ¿no? El porcentaje, el U en porcentaje, si tú lo quieres analizar de 0 a 60%, este factor que les mencioné anteriormente, este factor de tiempo, se calcula así, ¿no? El porcentaje, o sea, yo quiero saber, U, ¿qué grado de consolidación? ¿Qué grado de consolidación tiene ese suelo? Si mi grado de consolidación está entre 0 a 60%, el factor tiempo está pi cuartos por ese grado de consolidación entre 100 al cuadrado, ¿no? Y para un grado de consolidación mayor que 60%, el factor tiempo es 1.781 menos 0.933 logaritmo de 100 menos ese porcentaje de consolidación. Pero en realidad no se trabaja mucho por acá, sino utilizamos tablas de frente, ¿no? Si de pronto yo digo, ¿cuál es el grado para cada grado de consolidación? Mira, hay de 0, 12, por acá sigue, 13, 14, 25, 26, ¿hasta qué número tiene? Hasta 100, mira, hasta el 100%. Todas las posibilidades están previstas acá. El grado de consolidación tiene un factor de tiempo de frente, ¿no? Para un grado, o sea, es decir, si me dicen, pero hablando de esto con un ejemplo, si me dijeran, mira, ¿cuánto tiempo se va a demorar en asentarse el 30%, el 50% de su asentamiento? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Ah, 50, me voy a 50, pues ¿dónde está 50? A ver, 50, 50, acá está 50. Entonces digo, para 50, acá está, el factor tiempo, que no es el tiempo, el factor tiempo es 0.197, ¿no? Por ahí voy a empezar mi análisis. Ejemplo, mira, acá hay un ejemplo. Para una arcilla normalmente consolidada, un ratito quiero sacar esto de acá, a ver, un momentito quiero volverlo a traer. Ahí está. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, para una arcilla normalmente consolidada, entonces me están dando el esfuerzo efectivo, me dan la relación de vacíos inicial, me dan pues también acá la suma del esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo vertical, me dan 400. Bueno, pues si uno es 200, el incremento será 200 también. Y me dan una relación de vacíos, ¿no? Final la podríamos llamar. Entonces, la permeabilidad de la arcilla, estamos acá, nos dan el K, y acá está su valor de esa arcilla. ¿Cuánto tiempo en días le tomará a un estrato de arcilla de 4 metros de espesor
drenada por un solo lado. Mira, me están diciendo drenada por un solo lado. En el campo, alcanzar el 60% de la consolidación. Ya, todos esos son los datos que me están dando. Entonces me voy al coeficiente de compresibilidad inicialmente. Y ya, pues el coeficiente de compresibilidad, este valor que está acá, es A sub B entre 1 más el E promedio. Pero el A sub B es la variación de E entre la variación del esfuerzo. Entonces la variación de E, tengo inicial, acá está, 1.22, final 0.98, y acá va a ser la variación de E 0.24. La variación, el incremento del esfuerzo, entonces el incremento del esfuerzo, ¿cuánto es? Si tengo, que me dicen pues que la suma del esfuerzo efectivo más el incremento del esfuerzo es 400, y el esfuerzo efectivo es 200, entonces ya pues se supone que tiene que ser, este de acá, ¿cuánto valdrá? 200, pues, para que, ¿no? Que me dé 400, entonces acá está 200. Muy bien, el E promedio, con estos dos voy a calcular, me va a salir 1.1. Acuérdense, calculé el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Con esos datos, calculo, ya de una vez, ya tengo la información, el coeficiente de compresibilidad volumétrica, y calculo el C sub B, el coeficiente de consolidación, este que está acá. Y el coeficiente de consolidación es igual al K entre el M sub B, coeficiente de compresibilidad volumétrica, entre el peso específico del agua. Y acá está, bueno, el valor de K. Acá está el M sub B que calculé acá en antes, coeficiente de compresibilidad volumétrica. Y el peso específico del agua, que en este caso están utilizando 9.81. C sub B 0.0001. Ahí está, 0. Vamos a escribirlo bonito. 0.0109 metros cuadrados por día. Muy bien, entonces me voy al factor de tiempo. Como me están pidiendo el 60% de consolidación, mi factor al 60% será el C sub B por ese tiempo, el 60% por la distancia que recorrerá el fluido, la longitud de la trayectoria del drenaje durante la consolidación. Despejo pues este valor del tiempo que va a transcurrir, y ahí estamos, ¿no? De esa fórmula. El tiempo 60, el factor de tiempo 60, vamos por acá, el factor de tiempo sale 0.286, a ver, para el 60%, ¿dónde está el 60%? Por acá, por acá, por acá. Acá está, mira, a ver. Para el 60%, 0.286. 0.286, eso lo vas a reemplazar acá. 0.286, ahí estamos. Y entonces ya reemplazas todo. Pues acuérdate que h, esta h que está acá, h al cuadrado, ese valor representa lo que recorre. Porque mira, acá dice drena, el espesor, ahí acá está, acá lo tengo, mira, a ver. El espesor del estrato de arcilla es 4 metros. Pero el fluido fluye por un solo lado, o sea, recorre los 4 metros, por eso que es 4. Si fluyera por los dos lados y fuera 4, entonces h sería igual a 2, que lo vas a tener que elevar al cuadrado. En este caso es 4. Y entonces te va a salir 419.8 días, lo que se va a demorar. Estábamos totalmente sencillo, tratando de ser lo más claro posible. La parte B. ¿Cuál es el asentamiento en ese tiempo? Es decir, bajo 60% de consolidación. Bueno, pues entonces voy a calcular el C sub C. Estamos con esta fórmula que ya les mostré anteriormente. Ahí está, en el cual me sale 0.797. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores correspondientes acá. Y ya pues me va a salir 0.259 metros. Casi 26 centímetros va el 60% del asentamiento.
en ese tiempo va a sentarse casi 26 centímetros. Acá hay otro ejemplo. Este es un ejemplo, bueno, teórico, esto que se puede hacer. Mira, el tiempo requerido para 50%. Ahora ellos me dan el U. Acá está bien. 50% de consolidación de un estrato de arcilla de 25 milímetros de espesor. 25 milímetros de espesor, drenada arriba y abajo. Pero este es en el laboratorio. Ya en el laboratorio, una muestra de suelo que tiene 25 metros de altura, 25 milímetros de altura, perdón, y drena de arriba hacia abajo, se demora en asentarse el 50%. 2 minutos 20 segundos. Ahora, ¿qué tiempo le tomará en días a un estrato de arcilla de 3 metros de espesor de la misma arcilla en el campo y bajo el mismo incremento de presión? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en alcanzar el 50% de consolidación? ¿Estamos? El estrato tiene roca en el fondo de la arcilla. Ya, pues acá lo único que están haciendo es relacionar el factor tiempo de laboratorio con campo. Hacen una proporción. Si tienes absolutamente toda la información, el tiempo en campo, y va a salir pues 93.33 días. Analízalo, mira, es una aplicación directa. Acá nos piden determinar la permeabilidad. Determinar la permeabilidad. A ver, una prueba de consolidación en laboratorio sobre un espécimen de suelo, drenaje por ambos lados. Dio los siguientes resultados. Espesor del espécimen de arcilla en el laboratorio, 25 milímetros. Acá para un esfuerzo 1 de 50, efectivo 1 de 50 kilonewtons sobre metro cuadrado. La relación de vacíos correspondiente 0.92, para un esfuerzo 2 de 120 kilonewtons sobre metro cuadrado, la relación de vacíos 0.78. Tiempo para 50% de consolidación es 2.5 minutos. Determina la permeabilidad de la arcilla en ese rango de carga. Entonces también se puede determinar la permeabilidad por acá. Y a través del M sub B, acá tengo absolutamente todo. M sub B, me va a salir 0.011008. Por otro lado, el T sub B es el factor a 50 por la altura que recorrerá entre el tiempo igual a 50. Para 50%, que es lo que nos dicen, el valor del factor de tiempo, 0.1997. Entonces, si tú reemplazas acá, porque el T es 2.5 milímetros como dato, el C sub B vale 1.23 por 10 a la menos 5. Muy bien, entonces, toda esa información la voy a reemplazar acá, en esa formulita. C sub B, MOB, por peso específico del agua, y puedo obtener el coeficiente de permeabilidad. Mira, muy interesante, a través del ensayo de consolidación. Y ya, pues eso sale nada más y nada menos que 1.03 por 10 a la mano 7 metros sobre minutos. Ahí estamos. Muy bien. Y eso sería, no sé si habrá alguna pregunta. Dale una chequeada, revísale. El día jueves vamos a hacer más ejercicios, ya no tanta teoría, para poder tener ya, creo, bien claro todos estos temas y poder entrar a la práctica calificada. El día jueves decimos qué día vamos a tomar la práctica. A ver, voy a dejar de... Sí. Yo, mi micrófono está un poco mal, estoy un poco lejos de ¿verdad? Y había presente también Oye, pero estás en tu cama. Sí, pero estoy acá ¿Estás en enfermo? Verde por campo. Sí, estoy un poco mal, ingeniero. ¿Qué te ha pasado? Me ha dado dengue. Ah, su madre, dengue. Sí. Ya. A ver, dengue. ¿Dónde estás? A ver. ¿Cómo te apellidas? Castro Chávez, ingeniero. Castro Chávez. Ya. No hay problema, Castro Chávez. Ya voy a anotarte en mi lista.
Ya, ingeniero. Hablando de eso, hay varios, profesores, no hay varios, ¿no? A ver, tenemos uno, dos, tres, tres profesores que están con COVID, pobrecitos, ahí en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Me imagino que todavía habrá, no sé cómo estarán haciendo con sus clases. Esperemos que se recuperen. Uno está recontra, bueno, parece Dios quiera que estén mejor, que se recuperen. Le mandamos todas las energías acá a los profesores, que son, aparte que ser buenos profesionales, son grandes amigos. Y lamentablemente, pues esta pandemia no cree en nadie, así que les ha tocado a ellos, ¿no? En ingeniería de sistemas también hay colegas que están con COVID. Entonces, la situación se está poniendo bien fea, cada vez más complicada, y lo único que nos queda es cuidarnos y rezar y orar que no nos dé a nosotros ni a nuestras familias, porque es bien complicado, ¿no? Ya no hay camas, no hay lugar donde atenderse, el balón de oxígeno pues, está recontra caro, carísimo, ahorita estará bordeando los 3.000 soles, y así, ¿no? Tienes que conseguirte dos por lo menos, y entrar a esa cuestión es un drama. No sé, espero que entre ustedes no haya familiares que estén mal de salud. Si están mal, la verdad que una lástima, nos solidarizamos. Y bueno, pues lo único que pido al Altísimo que de pronto los proteja, que a los profesores les dé pronta salud y porque varios ingenieros acá están falleciendo con bastante frecuencia en el Colegio de Ingenieros. Es algunos ingenieros, grandes ingenieros, una lástima, francamente, esta pandemia, cómo se está llevando eh, personas valiosas. Y pues en ese sentido hay que cuidarse. Hay gente que un alumno me llamó, yo le digo, cuídate del COVID, él se reía, me decía, jaja, me decía, no, eso es mentira. Decía, no, sí, pues yo digo, los estarán enterrando de mentira. ¿No? Hay gente que no cree verdaderamente, ¿no? Y bueno, pues lo único que le puedo decir, cuídense, y si no, van a experimentar cosas muy feas y muy tremendas. Y lo único que nos va a salvar somos nosotros mismos, que tenemos que cuidarnos. Muy bien, entonces el día jueves continuamos, y el día jueves ya estaremos pues indicando qué día haremos la práctica. El jueves vamos a hacer ejercicios. Muy bien, gracias, hasta luego. Si no hubiera nada más que decir, no sé si hay algo que desean decir. Espero que estén compartiendo los videos. Esto lo voy a subir hoy día ya, este PDF, para que tengan la información. Y Ingeniero, buenos días. sí, Ingeniero, disculpe, yo tampoco puedo firmar mi lista, ingeniero. ya, miren, eh, ya esperarlos, una hora ya es complicado, pues, ¿no? Ya, francamente, yo creo que ya no se debería ni siquiera estar haciendo ese papelón de, ay, haciéndose el sonso, diciendo cosas, ¿no? Uno hay que asumir, si ya no llegué, no llegué, pues, la próxima hay que llegar, ya, porque lo anoto en mi lista, pero esa es mi lista negra de los ociosazos, entonces mejor que no lo anote, ¿ya? Y entonces, por favor, bien, espero 5 minutos siempre, después de 5 minutos llamo, después de llamar vuelvo a llamar y no hay nadie, y al final de la clase, ¿sabes qué? Complicada situación, ¿ya? Muy bien, entonces la próxima clase nos estamos viendo, gracias. Buenos días, pues, ingeniero. Negro. O negro.